Pasa también incluso con los youtubers, ¿eh? Cuando un youtuber está diciendo, no, es que le meto 40 horas de edición y sube 2 videos a la semana editados de 15 minutos, es como, hermano, te quieres vender de que estás haciendo aquí el trabajo de la vida, pero eso te ha llevado igual 3 o 4 horas. Vamos a ver este. Ya, terminamos el tema con Poe y todo el tema. ¿Por qué la ciencia y el arte se vuelven excluyentes? Elitismo intelectual. Temas que a nadie le importan. A ver, ¿qué nos tienen que contar? Si partimos de la premisa de que como sujeto social siempre buscamos diferenciarnos del resto, hay una necesidad de resaltar incluso por la peculiaridad de nuestros gustos, y por tanto es difícil para muchos soportar que otros, con una menor preparación, sean capaces de disfrutar o apreciar los mismos intereses que ellos. Para el que aspira a ser distinto, diferente, único, y ve en esto una muestra de superioridad, le perturba la existencia saber que comparte cosas en común. Esto es re tóxico también, man. O sea, un poco se puede aplicar, gente. ¿Sabes? El típico cuando llegas y dices, joder, apenas dormí anoche. Y alguien dice, pues yo dormí menos. Como que están presumiendo de su miseria por el hecho de intentar destacar en cualquier ámbito posible. Hay muchas partes de la vida en las que esto es súper tóxico. O gente que presume que lo explotan laboralmente. Buah, es que ayer tiré 2 horas extras sin paga. Pues yo tiré 4, no sabes nada. Como que tienen una necesidad de presumir incluso el sufrimiento. Común con personas a las que considera NPCs, porque es una evidencia de que es igual a ellos, cuando este debería ser el motivo que los separe. Y para el que se autopercibe o autoperciben como marginal e ignorante, ser capaz de alcanzar y comprender lo que enaltece a muchos termina por demostrar su singularidad. Se genera una jerarquización que en la mayoría de ocasiones no tiene el menor sentido. Existe toda una serie de escritores, intelectuales, poetas, cineastas que nunca gozarán de un mayor reconocimiento porque de su popularidad depende el ego de sus seguidores. Se puede argumentar que el proceso de cultivarse es personal, y así como alguien invirtió tiempo en aprender, los demás deberían hacer lo mismo. Según Samuel Johnson, la máxima figura de letras inglesas a mediados del siglo XVIII, un hombre que ha disminuido cuando otro adquiere los mismos conocimientos que él. Una afirmación que señala el carácter distintivo que mencionamos anteriormente. Por ironías de la vida, Samuel era un gran educador, porque aquel que recibe una idea de mí, recibe instrucción sin menguar la mía, recibe luz sin oscurecerme. Estas palabras le corresponden a Thomas Jefferson, quien evidentemente defendía una perspectiva muy distinta, motivado quizás por la titánica empresa civilizadora que emprendía en la construcción de los Estados Unidos. Para él, en el ámbito del espíritu, el conocimiento eliminamos el ego compartido enriquece de manera dual, ilumina tanto al que lo ofrece como al que lo recibe. En las instituciones académicas y culturales que distribuyen reconocimiento y autoridad intelectual, es frecuente encontrar intensas dinámicas de competencias. Estas incluyen rivalidades por posiciones de liderazgo, alianzas estratégicas con actores políticos o económicos, tráfico de influencias y en algunos casos prácticas cuestionables para mantener o ganar estatus. En el ámbito científico y artístico persiste cierta predisposición en enfatizar la complejidad de cada disciplina, más allá de lo que estrictamente es necesario. Esto ha creado espacios de conocimiento con barreras de entrada artificialmente altas. Pasa también incluso con los youtubers, ¿eh? Cuando un youtuber está diciendo, no, es que le meto 40 horas de edición y sube 2 videos a la semana editados de 15 minutos, es como, hermano, te quieres vender de que estás haciendo aquí el trabajo de la vida, pero eso te ha llevado igual 3 o 4 horas. Porque todavía persiste Lo hago. La tendencia a asociar el conocimiento especializado con la superioridad, un fenómeno que puede generar un efecto contraproducente. Sectores que deberían promover el avance del conocimiento terminan secuestrándolo y mostrando resistencia al cambio. Particularmente en humanidades y ciencias sociales, los alardes de superioridad intelectual contribuyen a mantener una Vaya qué casualidad, en pseudociencias. separación entre la producción. O sea, me intriga la idea porque esto es una idea contraria al ámbito científico. O sea, a la ideología científica es completamente contraria, porque la ideología científica siempre busca el cuestionamiento y abraza nuevas interpretaciones a sus formas. Entonces, quiero ver cómo lo hila con las ciencias. Académica y su divulgación hacia el público en general, acrecentando innecesariamente el debate entre la alta cultura y la cultura popular, o mal denominada baja cultura. Una situación de la que se aprovechan muchos actores económicos interesados en mantener un mercado cultural segmentado, pero de eso hablaremos más adelante. Siguiendo con los feudos impenetrables de los cenáculos intelectuales, supongo que lo más que puedes achacar a esto serán ciertas pseudociencias tipo psicología, sociales y del estilo, en general relacionadas al comportamiento humano, porque ciencias duras, es que esto va en contra, esta idea de ser excluyente y de tener un elitismo intelectual va en contra de la naturaleza de las ciencias duras. A lo mejor algún científico será medio borrego, ¿no? Pero
como que esté en su propia institución, es raro verlo. Mecanismo más importante para conservar el control sobre el conocimiento consiste simplemente en limitar su difusión. Algunos círculos operan bajo el supuesto de que no vale. Ojo, cuando digo pseudociencia, me refiero al término más estricto de pseudociencia. No me refiero a ningún ámbito o en ninguna forma por desmeritar ningún tipo de área de estudio. Cuando digo psicología es una pseudociencia porque no puedes tener resultados objetivos, porque el estudio humano no es objetivo y siempre te vas a ver limitado por el margen de pruebas que puedes realizar. Nunca puedes hacer una demostración matemática de algo para que se considere una ciencia dura, por ejemplo. Yo creo que sobra explicación, pero lo digo igualmente. Podríamos ver el video que mandaron al disco de explicación de la cosmología de Shin Megami Tensei. Está chido. ¿Y quieres una pizza en Gail de 3 quesos? Es 3 quesos, mándala. Manda la pizza. Sí, lo podemos ver. Podemos echar un ojo. Bueno, depende de qué tan largo sea. No sé. Depende de qué tan largo sea. Ya te digo. No puedo decir Ruby, pero ya te digo. Depende de qué sea. Háblalo, chico. Vale la pena divulgar lo que la masa jamás comprenderá. Por tanto, el conocimiento Estarían haciendo una aristocracia con la ciencia. A ver, es cierto que la ciencia ha tenido épocas en las que ha sido elitista. Y bueno, tenemos toda la época del oscurantismo y todo eso, pero esa época no es tanto por la ciencia. De hecho, la ciencia siempre ha buscado destacar. Incluso se ha costado el castigo a algunas de las mentes más brillantes que tenemos en nuestra historia. Galileo Galilei es un ejemplo de ello. La ciencia siempre ha buscado abrirse a nuevas interpretaciones. Y como tal, por naturaleza, es contraria al elitismo. Entonces, cuando se ha visto en esas situaciones, ha sido por fuerzas superiores, como religiones, gobiernos con ciertos intereses, algunas empresas financiándose alguna cosa, o temas del estilo, no por la naturaleza propia de esa ciencia. Pero creo que la pseudociencia funciona un poco diferente, aunque no estoy tan seguro. Pero a ver qué nos dice. avanzado debe permanecer accesible solo para una minoría calificada. Y la manera... A ver, en Alemania muchos se negaban a la relatividad de Einstein. A ver, no malinterpretemos lo que es negar un descubrimiento por falta de pruebas o por falta de hechos, a lo mismo que sería cerrar cualquier consorcio a nuevas investigaciones o nuevas interpretaciones de las cosas. Porque las cosas como la relatividad de Einstein empiezan con una negativa porque es un cambio completo al paradigma del entendimiento que tenemos del universo. Y la cantidad de cosas que alteró la relatividad de Einstein sobre el entendimiento que tenemos del tiempo, del universo, de la energía, de la masa y del movimiento fue brutal. Fue un cambio de paradigma tan grande que costó asimilarlo por completo en la ciencia. Es un poco diferente a casos más particulares. O sea, no es lo mismo eso que venga un dibujante y te diga tu dibujo es una puta mierda, ¿sabes? No sé, o que el arte contemporáneo es una puta mierda, yo qué sé. No es lo mismo. La más fácil de lograr esto es incrementar el nivel de lenguaje técnico en las exposiciones, hacer que funcione. O la idea misma de querer que porque alguien no brille o porque el conocimiento de alguien no destaque por sobre el tuyo, ya por eso ocultar un conocimiento objetivo. No creo que, de nuevo, puede haber algún hijo de la gran puta que ese sí sea su sentido original. Pero, naturalmente la ciencia niega esas ideas, niega ese estilo de ver el mundo, porque la ciencia y los científicos siempre buscan nuevos conocimientos, nuevas preguntas, más importante aún, y nueva perspectiva para abarcarlas. Entonces eso como que va muy, muy contrario a su idea. Como un sistema de exclusión, aunque sí cabe mencionar que el lenguaje especializado puede responder en muchos casos a necesidades metodológicas legítimas, pero un uso excesivo puede convertirse en una retórica hermética, completamente cifrada y solo disponible para unos pocos, y al final del día esta opacidad tampoco es garantía de un conocimiento real, pudiendo ser un velo que oculta algo vacío, el mismo conocimiento que ha engañado históricamente a los ingenuos con los destellos de la ciencia, el talento o la sabiduría. Durante gran parte de su vida, Schopenhauer ocupó un lugar secundario en el panorama filosófico, y desde esa orgullosa criticó los esfuerzos de las personas ordinarias por comprender a las mentes más elevadas. Las obras más excelsas de cada arte, las más nobles producciones del genio, tienen que permanecer como libros eternamente cerrados para la torpe mayoría de los mortales, y resultan totalmente inasequibles, como es inasequible para el populacho el trato con el príncipe. En la misma sintonía de esta idea, Nietzsche también estableció esta división incompatible entre los seres humanos. Lo que sirve de alimento tónico a la especie superior tiene que ser casi un veneno para la inferior. Los libros para todos siempre huelen mal. El hedor de la gente pequeña se adhiere a ellos. Irónicamente, Nietzsche terminó convertido en un hediondo bestseller de la filosofía. Tal vez... Entiendo estas ideas, pero no sé si tiene que ver tanto con el elitismo, sino con una crítica más al tipo de consumismo que existe, incluso en esta época. O sea, hay un tema, Johnny Walker. La marca de Johnny Walker vende diferentes tipos de bebida, vende diferentes tipos de licor. Tiene la White Label, la Black Label y tiene la Blue Label. Cada una va destinada a un tipo de público específico y va con un tipo de exclusividad específica. Ellos saben y están conscientes y todo el mundo sabe que la Blue Label es la mejor.
pero no todo el mundo puede acceder y puede costearse y puede darse el lujo de una Blue Level y tampoco lo va a disfrutar igual. Blue Level, me he muerto, sí, es un elixir, me he muerto. Esto lo vi yo en un estudio de mercado de hace poco. Y lo que hace Johnny Walker por esto, porque saben que pueden siempre vender el mejor producto, es vender productos inferiores adrede. Adrede vende productos inferiores que son más asequibles para la mayoría de gente, más disfrutable para ciertas personas también, y que además crea una cierta idea artificial de estatus con el hecho de tú beber una Blue Label, por ejemplo. Yo leería estos dichos más enfocados a esa parte del consumismo, ¿no? Porque incluso escritores, artistas y cosas del estilo no puedes siempre sacar un bestseller, no siempre puedes sacar una obra que revolucione toda la idea del arte del que trabajas. Tienes que sacar también cosas para el populacho, cosas de entretenimiento fácil, como el cine palomitero de Marvel. No todo el mundo puede sacar, no siempre puedes sacar una película de Quentin Tarantino y que una película de Quentin Tarantino, por poner un ejemplo, de un cineasta con más o menos cierto mérito, cierto prestigio, no por decir que su obra sea la revolución del séptimo arte, pero no siempre puede poner una película de Quentin Tarantino en los cines. A veces tienes que poner una de Marvel. Aunque para la mayoría de personas Quentin Tarantino se considere como algo de cierto prestigio y tal, el público de Marvel, por ejemplo, no apreciaría tampoco demasiado bien una obra como Reservoir Dogs a día de hoy, la verdad. O sea, no sé. Acabo de ver el video del que reaccionaste sobre dinosaurios y vi que te gustaba el nombre de Carcharodontosaurio. Hay un capítulo de Space Marine que se llama Los Carcharodons. Busca un short. Sí, sé quiénes son, sé que son los Carcharodontes. Y sé también de su capitán. A ellos. Irónicamente, ni Nada que ver. Nada que ver, ¿tú crees? Yo lo veo más por ese lado, ¿eh? superior tiene que ser casi un veneno para la inferior. Los libros para todos siempre huelen mal. El hedor de la... Yo sí lo vería así, honestamente. El cine de autor, por ejemplo, de Sundance, tú no lo puedes proyectar en la gran pantalla de los cines de Hollywood como un estreno multitudinario, aunque todo el mundo, la crítica y quien sea, lo considere como algo de alta calidad. Si tú se lo intentas mostrar a como gente que quiere simplemente un medio de entretenimiento para perderse la mente un par de horas, no lo va a apreciar igual. De nuevo, no creo que eso sea elitismo. La gente pequeña se adhiere a ellos. Irónicamente, Nietzsche terminó convertido en un hediondo bestseller de la filosofía. Tal vez Sí, Nietzsche es un hueón ahí re XD. es porque la teoría del superhombre ejerce una poderosa fascinación sobre los pequeños. Pero siguiendo con Schopenhauer, esta forma de pensar no le impidió convertirse en uno de los mejores prosistas alemanes, pues sus textos, aunque de corte filosófico, contenían una pulcritud lingüística y una claridad expositiva al alcance de todos. Muy contrario a su homólogo Hegel, quien es mundialmente conocido por su retorcida escritura, excesivamente abstracta, y por eso lo acusó de tener una mente confusa y defectuosa, alguien que retrocede a la cómoda penumbra de los conceptos imprecisos y difíciles de explicar. Finito e infinito, sensible y suprasensible, la idea del ser, la de la razón, el absoluto. A la mente que piensa le entra la duda de si es capaz de entender o si no hay realmente nada que entender. No es necesario ser un lector experimentado para notar que la falta de precisión en la escritura nubla el mensaje. Buena parte de los textos filosóficos, poemas, novelas que presumen de una complejidad insuperable, probablemente no sean más que borradores mal concebidos, donde sus artesanos se han permitido una enorme cantidad de licencias porque bajo las sombras de la mala escritura todo se vale. Ahí nadie puede notar los huecos y las... A esto me suena a la mayoría de filósofos, francamente. La mayoría de filósofos me suena a un grupo de gente que se quiere escuchar gigamamalón y se buscan una cantidad de formas de pronunciar ciertas ideas que más o menos suenen mamalonas, pero luego a la hora de verdad, cuando quieres analizar lo que quieren decir o lo que quieren plasmar, son cosas que la gente del día a día, la gente media en general, ya tiene interiorizada y naturalizada completamente en su cabeza y simplemente vive con ello y no necesita la idea de plasmarlo para tener ningún tipo de debate porque entiende que un debate sobre ello es inútil. Son filósofos, tú ignóralo ya. O sea, me encanta esta idea también, que especialmente la filosofía, hay mucho elitismo con este tema y se creen como muy superiores por poder plasmar ciertas ideas de maneras determinadas, pero nunca consideran ni se paran a pensar en el hecho de que la mayoría de personas realmente entienden esas ideas, entienden sus implicaciones y sus conceptos, pero simplemente no les importa lo suficiente como para tener un debate sobre ellas porque saben lo trascendente que es ese debate. Pero bueno, estudian filosofía, ¿qué puedes esperar? Curiosamente, Nietzsche era lo más anti-Nietzsche que existe. 1001 defectos que él condena, los tenía todo él. Proyectada, sí, proyectada. Gracias a 34 por la nación. Pero a ver, la persona que creó al superhombre y la idea de desvincularse de la moral de la sociedad y de la naturaleza completa de la sociedad y ser un ser indivisible de sí mismo, yo creo que es proyectada durísima.
posturas Pero a de manual. medias. Y es precisamente ahí cuando cabe la pregunta de si realmente es profundo todo ese palabrerío o solo son jeroglíficos sin códigos de referencia. Esto es la mayoría de filósofos. Exactamente esto es la mayoría de filósofos, honestamente. Entiendo que su época son ideas muy brillantes que salieron en un relucir, pero en un relucir de un nuevo método de pensar, pero a día de hoy la gente que se la da de filósofos, e incluso a alguno que otro de la época, cuidado, que se la da de extra filósofos, como que, hermano. Pero de bañar. lo que no cabe la menor duda es que lo mal escrito generalmente suele estar mal pensado, porque cuando el intelecto es insuficiente es más fácil barrer la basura bajo la alfombra que limpiar toda la El Ubersman, sí. sala. Quevedo afirmó que una locución esclarecida hace tratables los retiramientos de las ideas, da luz a lo escondido y ciego de los conceptos. Oscurecer lo claro solo es borrar y no escribir. Hegel recurre a la paciencia del lector para compensar las fallas de un sistema especulativo que sin este favor sería arcana sabiduría de un grupo esotérico. Manuel García Morente cuenta en sus lecciones preliminares de filosofía que en el griego antiguo no existía la palabra idea y Platón se vio obligado a inventarla, con un sentido distinto al que tiene ahora. Este ejemplo solo demuestra que el esfuerzo por alcanzar alturas conceptuales inéditas frecuentemente choca con las limitaciones del lenguaje disponible. Sin embargo, el autor de una obra no siempre establece una relación clara entre su estilo de redacción y sus ideas, y menos aún pretende hacer concesiones con el lector como las hizo Hegel. De hecho, muchos defienden el uso de sus galimatías mediante un pesado argumento de autoridad, como lo hizo el famoso duelista de las sombras Heidegger en su más famoso libro Ser y Tiempo. Mario Bunge lo criticó con la misma severidad que Goethe o Schopenhauer criticaron a Hegel. Heidegger tiene un libro sobre el ser y el tiempo. ¿Y qué dice sobre el ser? El ser es ello mismo. ¿Qué significa? Nada. Pero la gente, como no lo entiende, piensa que debe ser algo muy complejo. ¿Cómo define el tiempo? Es la maduración de la temporalidad. ¿Qué significa eso? Las frases de Heidegger son propias de un esquizofrénico, pero no estaba loco. Era un pillo que se aprovechó de la tradición académica alemana, según la cual Para mí la incapacidad de ser comprendido no es un atributo. De hecho, es un defecto muy grande y denota lo mal comunicador que eres. La capacidad de poder transmitir ideas complejas de manera compleja no tiene mucho mérito. Pero la capacidad de transmitir ideas complejas de manera simple sí que tiene. lo incomprensible es profundo. Independientemente de esto, nadie debe privarse de leer a Me parece que tiene mucho más mérito aquel que explica una idea compleja en pocas palabras que el que explica una idea simple en muchas palabras. Hegel por los ataques de Schopenhauer o a Heidegger por su prosa oscura, pero es totalmente legítimo El ser ese yo mismo, no me digas genio. Esa frase, no me digas genio, se la puedes decir a la mayoría de filósofos, ¿eh? dudar si tras su laberinto teórico Denota ser incapaz de poder comunicarse, y sí. yace un conocimiento auténtico y no solo un pensamiento confuso. Cuando las palabras crean distancias en vez de acortarlas y encima se presentan con un aval de supuesta genialidad o superioridad, es un cebo que atrapa a los pretenciosos quienes se Exacto. juntan como una secta elitistas, atrincherados del resto de los mortales, pues se consideran custodios de un saber inigualable. En su ensayo El puño invisible, Carlos Granés expone numerosos casos de impostura artística, destacando figuras como la británica Tracy Emin, el español Santiago Es para gente que quiere creer que sabe más de lo que sabe. Sierra o el estadounidense Jeff Koons. Sus obras carecen de la británica Tracy Emin, el español Santiago Sierra o el estadounidense Jeff Koons. Hermano, realmente se llama Jeff Koons. Sus obras carecen de significado sustancial y solo adquieren apariencia de profundidad gracias a los textos explicativos que las acompañan. Granés señala con ironía cómo los años 70 dejaron como herencia un pantano conceptual que hoy permite legitimar cualquier ocurrencia, un providencial salvavidas para artistas carentes de talento genuino. Siempre hay a la mano un vocablo extraño para extender un velo sobre lo banal. La obra está deconstruyendo los estereotipos culturales norteamericanos o muestra la lógica del simulacro o es una crítica al concepto de autoría. Ante tal exégesis no queda más remedio que animar la mirada y volver a apreciar las obras más vacías, buscando en ellas algo El arte contemporáneo es una cosa. Luminosa tiene un video sobre el arte contemporáneo, igual deberíamos verlo, sobre el tema de la banana pegada con cinta adhesiva. Ese creo que es el mayor nivel de mamalonería que existe actualmente. Es que la puta madre, es todo esto llevado al mega extremo. Verse unos globos, mira ahí la reinterpretación de estos globos, tu limitada mente que es incapaz de entender la complejidad estructural de la representación macrosocial que ejemplifica la postura de este globo lleno de helio en este punto específico de espacio-tiempo, en esta pared en blanco, denota tu inferioridad respecto a mis Kesk. interesante. Siempre habrá quien tache de envidiosos y resentidos a los detractores de cualquier obra erudita, porque como antes mencioné, hay todo un ecosistema intelectual y económico que se orquesta tras estas distinciones. ¿Qué sería entonces de los congresos organizados para Eso es lavado de dinero y nadie me dice lo contrario, sí, 100%. desmenuzar sus sistemas de pensamientos, los seminarios de Ya, pero ¿qué significa? Significa lo que tú quieres que signifique, y si no encuentras su significado a eso, denota tu limitada capacidad para entender el arte actualmente. posgrados, los Claramente no estás en el lugar adecuado, vete con la prole.
cursos de introducción, las propuestas de doctorado. Ningún intelectual obtiene prestigio cuando se dedica a estudiar obras sencillas que cualquier lector puede comprender. En cambio, su reputación crece ¿Cuál es tu peor experiencia con los Power Scaler? One Punch Man. cualitativamente cuando se Hay gente que cree que odio One Punch Man por alguna razón, pero bueno. presenta como intérprete de una obra crítica. Sócrates confesó que no había entendido el tratado de Heráclito sobre la naturaleza, ni todo el poema de Parménides, ese bendito poema del cual se han escrito tesis de una sola de sus frases. La idea de que la gran literatura solo puede cautivar a una élite refinada quedó desmentida desde los tiempos de la tragedia griega. Sin embargo, ha calado muy hondo en algunos estratos, tal vez porque para muchos escritores ignorados, merecida o injustamente por el lector común, les resulta consoladora la idea de que escriben para los amantes de la sabiduría, pero quien desprecia al público, desprecia también al jurado más diverso de su trabajo, corriendo el riesgo de hundirse en la autocomplacencia. La confrontación con el público es un mal necesario, porque si enfrentarse al público tiene sus riesgos, evitarlo significa establecer un principio de superioridad fraudulento. Los autores que solo tienen el aval de la crítica quedan disminuidos por el carácter incompleto de un reconocimiento cocinados a espaldas del público. De nuevo, los festivales de cine de Sundance. Y sobre ellos queda siempre la sospecha de que no se han ganado sus laureles de forma genuina. Se genera por tanto toda una dinámica muy interesante en la que posturas radicalmente opuestas defienden con sus razones los bandos de su elección. Goethe sostuvo que el autor de una obra cuyo vocabulario cabe en un lexicón no vale nada. En cambio, Somerset Maugham exhibía como su trofeo más preciado la carta de un lector en la que agradecía por nunca haber tenido que consultar un diccionario mientras leía una de sus novelas. La literatura difícil no forma lectores, los perfecciona cuando ya están hechos, y esto solo se logra cuando otros escritores asumen como suya la vocación de la enseñanza. Pero en los círculos intelectuales existe un prejuicio muy fuerte contra cualquier ingrediente pedagógico. Se critica mucho, por ejemplo, a Brandon Sanderson, porque Brandon Sanderson se dice que dentro de la literatura tiene muy mala prosa. Tiene una prosa horrible. Sin embargo, por otro lado, Brandon Sanderson es actualmente el escritor de fantasía moderna más vendido que hay desde hace unos cuantos años. Creo que es la introducción más fácil que tiene a cualquier tipo de fantasía a día de hoy y me parece de los mayores márgenes de calidad que existen. O sea, de nuevo, para mí, imposibilitar el acceso a tu arte, a un público, por tu carencia para comunicar algo de manera efectiva, solo me denota que eres mal escritor, no otra cosa. Yo no le busco las mil vueltas. No es que necesitas una refinada índole lectorial para poder entender este comunicado. No, es que tú eres un mal escritor, ya está, no tiene nada, no hay otra cosa. La crítica exige y valora más la sugerencia que la explicación, lo elíptico sobre lo didáctico. No entiendes, Sengai, es que una mosca manchada de la pared representa la muerte de la vida y el nihilismo de la humanidad. Al disfrutar de la muerte, pero eso es SNK, es profundo y se va el verso. Entre otras formas abiertas que demanden más participación del El camino de los reyes es mejor que el 99% de la filosofía, sí. Factos. lector, contrario a esos sistemas cerrados y definitivos. Por eso, el máximo mérito al que aspiraban los autores de antaño era la capacidad de conmover a un gran número de personas. Sí, pero que no me hable de Fabriales. Gente, si hacemos un video de Fabriales. Sin perder calidad en su obra a cambio de ese reconocimiento. Una hazaña bastante difícil, y recuerdo que de esta forma lo acoté en uno de los comentarios de un video anterior. No hay una unidad de medida que exprese que tanto se puede potabilizar un contenido sin que afecte la calidad de su información. Todo debe estar preparado en la justa medida, en tanto tributa al espectáculo del pensamiento. Y no... Tampoco puedes simplificar todo a la idea más básica y perder todas las connotaciones que puede llegar con un mensaje, por eso. A los amplios puntos de vista o las grandes verdades. Es todo un arte que consiste en hacernos creer que estas disertaciones han surgido de nuestro entendimiento, y en esto radica la diferencia entre la potencia intelectual y la fuerza física, porque solo puedes atrapar al entendimiento de los demás mediante la simpatía. Es algo que se contagia, no se ejerce. Por eso tu conocimiento de un tema en específico no te da superioridad sobre los demás, al contrario, solo hace que sea más difícil que conecten contigo. La gente no acepta ser educada por alguien que previamente no le ha demostrado su capacidad con hechos. Están dispuestos a sobrellevar el más alto grado de arrogancia y soberbia si consideran que algo les aporta, pero lo que no podrán aguantar es el aire superior de quien no ha demostrado serlo, y por eso son temas que a nadie le importan. Bueno, está bueno el video, aunque sí, como esperaba, va mucho más por la vía de ciencias humanas y filosofía y temas artísticos, más que ciencias duras. Cuando se refiere a ciencia, se refiere a eso. A ese tipo de elitismo intelectual que quiere lograr a través de la complejidad de ideas que realmente son más simples de lo que parecen. Está bueno.